El encuentro que vamos a tener va a tener un formato de diálogo y lleva por título Una perspectiva americana. Nos vamos a ir situando. Sí, por favor. Nos vamos a ir situando ya para este diálogo americano, aquí en este foro Edita. Ya está aquí con nosotros Eva Congil. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de ese puente editorial con Latinoamérica. No sabemos si es un puente de plata, un puente de hierro, un puente de papel, un puente de paja. Y la vamos a tener ahí aquí, en este auditorio de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Y vamos a abrir también una ventana con Buenos Aires, que nos va a llevar a ver a Fernando Fagnani, editor de Riverside y Edasa Argentina. Perdonad, son cosas del directo, pero nos tenemos que recolocar en esta edición especial de Edita que hacemos directamente en streaming y en la cual, bueno, pues sentimos que estáis todos ahí detrás de la pantalla siguiéndonos. Estamos preparando la conexión con Fernando Fagnani. Mientras tanto, les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a los ponentes a la dirección del correo electrónico preguntas@forumedita.com. Vemos ya que está Fernando Fagnani preparado ahí en la otra orilla. Fernando, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, déjenme hacerles un pequeño apunte. Eva Congil es la directora general de Anagrama y Fernando Fagnani está en Edasa, Argentina, y también es el editor de Riverside, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Bueno, pues Fernando, yo empecé presentando este diálogo diciendo que vamos a hablar de ese puente con Latinoamérica, que no sabemos si es un puente de plata, de hierro o de paja, mucho más frágil de lo que podemos pensar. Y yo un poco para romper un poco el hielo de este diálogo quería lanzar esta idea y que me contarais vosotros ese puente realmente de qué está hecho, qué solidez tiene, si ese mercado latinoamericano realmente es fluido o forma más parte de un deseo que de una realidad. Fernando, por ejemplo, toma tú la palabra ya que eres el más lejano. A ver, yo creo que el puente es firme. No me atrevería a decir que es de plata, porque me parece un poco ambicioso. Pero creo que es firme, es fluido y que hay un tráfico continuo. Lo que después tenés son, digamos, situaciones locales. Locales me refiero a América Latina, que es un continente más inestable en general que España, aunque no todos los países son inestables, ¿no? Algunos son estables, algunos no, pero si vos mirás toda la región, es difícil que en un año no tengas problemas en 2 o 3 países, que en general son siempre los mismos, pero eso le da una cierta inestabilidad. Entonces, ese puente que es firme, lo que no es continuo es lo que viaja por encima del puente. Pero eso no es un problema del puente, creo yo, es un problema de la región, en última instancia. Son problemas estructurales que te diría que escapan al mercado del libro y que tienen que ver más con la economía de los países de la región y también a veces con la economía de España, porque las crisis suceden, ¿no? Eva, ¿cómo está el puente? Pues también sumaría que es un puente desigual para los editores, ¿no? Yo creo que sí que ha sido fluido y en los últimos años creo que es un reto fundamental para todos los editores españoles trabajar bien la exportación, vender en Latinoamérica. Siempre ha sido un reto difícil, seguramente ahora con la pandemia una de las primeras cosas que podemos decir es que es el más difícil todavía, ¿no? Ahora mismo. Y obviamente has de fijarte en infinidad de cosas, desde la capacidad financiera, fundamental, que va a incidir en tu capacidad de producción, etcétera. En fin, de tu posibilidad de tener buenos distribuidores, que la distribución es un tema clave, como veíamos antes, pero la distribución en América todavía es más compleja y esta situación es muy desigual para el sector, ¿no? Para los editores españoles también. Pero es un puente que existe, es fluido y deberá seguir siéndolo, aunque estoy de acuerdo con algunas opiniones que se han dicho también esta mañana, que va a costar y remontar en Latinoamérica va
va a costar bastante. Porque Latinoamérica no es un conglomerado, como a veces tendemos a pensar desde España. Lógicamente, bueno, es un mix de muchas cosas, ¿no, Fernando? Claro, en realidad, a propósito de lo que dice Eva, si fuera un conglomerado sería relativamente fácil. Digo, si Latinoamérica fuera un país, por así decirlo, vos trabajarías con un país y como podés trabajar, como cualquier editor latinoamericano puede trabajar con España, que en definitiva trabaja con un país. Ahora, Latinoamérica son muchos países. No todos tienen los mismos problemas, no todos tienen las mismas ventajas. Y por lo tanto, un editor español para vender en Latinoamérica o un editor latinoamericano que pretende vender en el resto de los países de América Latina, tiene que interactuar con un montón de gente. O sea, no es que tiene un distribuidor, a lo mejor tiene 10 o 8 o 9. Cada uno con sus accidentes, cada uno con sus problemas locales. Y eso por supuesto, complejiza la situación. Ahora, con el tema de la pandemia, yo creo que eso sí suma un problema adicional, y es que América Latina va a ser de las regiones más golpeadas por la pandemia. Digo, en la pospandemia, quiero decir, ¿no? Más allá de la situación actual. En la pospandemia, la recuperación en América Latina seguramente va a ser más lenta, más desigual y mucho más larga. Y por lo tanto vas a tener los problemas que suele haber en las, digamos, recurrentes crisis latinoamericanas agravados, porque esta es una crisis con un formato inédito. Digamos, en América Latina vos tenés un formato de crisis en el que cada país tiene su formato de crisis y cada país sabe también cómo salir de su formato de su crisis, digamos, ¿no? Pero esta no, porque esta afecta directamente a los recursos de toda la sociedad y a los recursos del Estado, a la capacidad del Estado de socorrer a la sociedad en circunstancias como estas, y me parece que eso sí va a dificultar mucho la recuperación de América Latina. No en todos los países igual, porque las realidades no son similares, pero si uno hiciera una homologación, digamos, o un término medio, me parece que la recuperación va a ser más complicada. Es que no hemos llegado a la pandemia, no nos ha pillado a todos por igual. O sea, quiero decir, en cada país y en Latinoamérica hay circunstancias muy distintas a las que hemos vivido en España, ¿no? Comentaban ahora los libreros, Paco, concretamente las posibilidades que hemos tenido, tanto libreros como editores, distribuidores, de financiarnos de una forma más o menos sencilla. Hemos tenido la suerte de que la cadena de pagos no ha quedado truncada, cosa que en Latinoamérica no ha sido así. Desde el mismo mes de marzo la cadena se ha visto, ¿no? El flujo de dinero se ha visto totalmente parado, y esto se debe también a que cada país tiene una situación bastante más compleja que los países europeos en general, aunque sus posibilidades fiscales sean distintas en cada país, pero sí que en términos medios la posibilidad de ofrecer ayudas a empresas, a la industria, a particulares es mucho más precaria, ¿no? No existe esta posibilidad, y eso creo que es algo que ha definido exactamente lo que está pasando, y para recuperarnos de todo esto nos va a llevar un par de años bien. Permitidme que recuerde a la audiencia que pueden enviar las preguntas para los ponentes de este diálogo al correo electrónico, ahora se me ha ido de la cabeza, pero os lo voy a decir en un momento o me lo van a impresionar, preguntas@forumedita.com. Fíjense siempre de lo escrito, que tiene mucho más valor que lo hablado. preguntas@forumedita.com. Bueno, estamos haciendo esa fotografía latinoamericana. Por favor, ¿podríais ser un poco más precisos de cuál es la situación actual, digamos, de la relación de mercado entre España y Latinoamérica? Yo te puedo hablar un poco de la perspectiva desde la editorial, desde Anagrama, pero en general un poco las editoriales independientes. Siendo precisos, hasta la llegada de la pandemia puedes encontrarte editores españoles donde la venta en Latinoamérica sea el 5% de su facturación, hasta otros editores que sea el 50 o el 60% de su facturación. O sea, es que la realidad es muy diversa, ¿no?
No creo que podamos quedarnos en una cifra, ¿no? O sea, es realmente muy, muy distinto lo que está pasando. A partir de aquí, las editoriales que tienen un peso muy fuerte en la venta de Latinoamérica, obviamente van a sufrir, porque su estructura está dimensionada para recibir esa facturación, digamos, ¿no? Y en ese flujo de dinero que se ha interrumpido, hay que ver cómo se supera financieramente, ¿no? O sea, te has de financiar tú para poder sostener también una continuidad de esa venta latinoamericana. Esto para mí es un punto muy clave en estos momentos. ¿Cómo se ve desde ahí? Bueno, a ver, yo creo que pensando en la totalidad del mercado castellano, y no pensando en los grupos editoriales que tienen una conformación de novedades y de perfil diferente, para una editorial independiente española, lo razonable, digamos, o por lo menos lo deseable sería vender que el 50% en España, el 50% en América Latina. Eso no quiere decir que la rentabilidad sea similar, ¿no? En primer lugar, porque la rentabilidad en América Latina, si tomas el promedio, seguramente va a ser más baja. Pero lo que tiene una ventaja, o sea, América Latina tiene 4 o 5 países con un mercado de lectores muy sólido. O sea, pensemos que es un continente con crisis recurrentes y así todo, los libros se siguen vendiendo. Y el nivel de librerías que cierra es relativamente bajo si uno lo compara con las crisis que se han atravesado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es paradójicamente un mercado seguro. Seguro en el sentido que, pase lo que pase, sigue funcionando, porque tenés gente que ama los libros y que te lo sigue comprando. O sea, tenés un núcleo duro de lectores en América Latina. Cada país tiene el suyo, pero que aún con las crisis siguen comprando libros. Eso te obliga a un trabajo muy sostenido, como en cualquier lugar, digamos, ¿no? Ahora, la situación hoy, yo te diría, es inédita. O sea, vos podés tener crisis en Argentina, en México, en Colombia, donde en un año vendés el 10% menos que el anterior, o el 20%, o el 25% menos, en una situación muy crítica a lo largo de 12 meses, ¿no? En un año muy malo. Ahora, lo que yo no había visto nunca era que la venta te bajara un 55% en el lapso de 75 días. No hay tesorería que esté preparada para soportar eso. Porque nadie trabaja pensando que en los próximos 75 días va a vender la mitad. Va a vender la mitad, pero va a cobrar la cuarta parte, digamos, ¿no? Porque el problema acá no fue solamente la venta, que efectivamente cayó, sino la cobranza, que cayó mucho más. Entonces, cuando vos atravesás una situación así, al final, en América Latina, todo eso encuentra la forma de regularizarse, por supuesto, se hacen planes de pago, digamos, se establecen unos métodos relativamente usuales para soportar estas crisis, pero todos esos planes de pago que efectivamente luego se cumplen, a vos te van desfinanciando, porque lo que tenías que cobrar en marzo lo terminás cobrando en marzo del año que viene, y eso lo que genera es una descapitalización en todo el sector editorial de América Latina, en algunos países más que en otros, yo creo que en Argentina más que en otros, porque la caída de ventas en los primeros 2 meses, digamos, abril y mayo fue muy aguda, y porque el comercio electrónico no estaba tan firmemente establecido en Argentina como, por ejemplo, en Brasil o en México, ¿no? Por poner 2 ejemplos donde el comercio electrónico funcionaba mejor y que fue una fuente de ingresos para los editores de ese país mientras no se podía, mientras las librerías permanecían cerradas o abiertas pero sin gente circulando, que para el caso es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que eso en América Latina lo que te va a dejar es una situación muy resentida, y eso es lo más complicado de recuperar, ¿no? Porque uno puede tardar mucho en crecer, pero en caer puede tardar muy poco. Y la reconstrucción de ese tejido lastimado, social, de editores, de libreros, digamos, de toda la cadena del mercado del libro,
Esto va a ser una recuperación muy lenta. A ver, la única cosa que yo creo que es interesante, positiva, entre comillas, es que lo que ha pasado no solamente en Argentina, en otros países de América Latina también, es que hubo una revalorización de la librería de cercanías, de lo que es la librería de barrio. Las más afectadas en estos últimos meses han sido las grandes cadenas, porque están en grandes avenidas, porque están en shoppings, porque están en lugares que vivían de la circulación de gente, y eso evidentemente, o los shoppings están cerrados o están abiertos, pero con un tráfico infinitamente menor. Entonces lo que sí ocurrió es que te cambió un poco la morfología del mercado, y hoy son más importantes que hace 5 meses las pequeñas librerías. Que eso es una muy buena noticia para los editores independientes, españoles, argentinos, mexicanos, de Colombia, de todos lados. Porque esas librerías, por un lado, tienen un lector que busca esos libros, pero también esas librerías quieren vender esos libros. O sea, tienen una relación con su público que en alguna medida se basa en hacerle descubrir autores que no conocían, digamos, ¿no? O editoriales que no conocían. Eso yo creo que la cosa positiva que se puede sacar, al menos hasta hoy, ¿no? Porque esto sigue y hay que ver cómo termina, es ese nuevo rol del libro independiente más activo y más preponderante en la relación con los lectores. Si queréis os puedo ir lanzando preguntas que va enviando la audiencia. En este caso tengo aquí una pregunta de un editor, de una editorial con muchos años de experiencia. Dice, para cualquiera de los dos, ¿las compras públicas pueden ayudar a no ahogarse a los editores latinoamericanos y a los que exportamos? ¿Coincidís conmigo en que las librerías tardarán mucho más tiempo en poder recuperarse? Las ayudas públicas obviamente siempre han ayudado, pero salvo algunas editoriales, es un mundo que no conozco demasiado porque nunca he participado demasiado en estas compras, pero realmente si el negocio se basa en eso, o eres un gran especialista y tienes infinidad de contactos dentro de las estructuras públicas, o es difícil que lo sostengas, ¿no? Y no sé hasta qué punto la mayoría de editores su objetivo es ese, ¿no? Yo creo que estamos hablando, cualquier editor literario, por ejemplo, lo que va a querer es participar en un mercado, en circuito de librerías, etcétera, ¿no? Esa prescripción, esa colaboración del librero para que ese libro llegue a más gente, etcétera, etcétera, ¿no? No lo sé. Y la recuperación de las librerías, yo creo que lo que decía Fernando, es una visión muy de Argentina, y yo creo que es uno de los países que nos ha dejado una de las cosas más positivas en este sentido, ¿no? Que es esa fuerza del librero independiente. También hay que tener claro que es un país donde no estaba desarrollado el e-commerce y no se ha llegado a desarrollar firmemente, como por ejemplo en México sí que está presente Amazon, en países como Chile tienes Buscalibre, que se ha convertido en el principal cliente. Claro, esto en Argentina ha sido muy distinto, ¿no? Sí que creo que lo de las cadenas es bastante universal en este sentido. Yo creo que ha pasado un poco en todos los países por igual, y tiene sentido. En los centros comerciales no hay gente, no hay tráfico en la calle, y son los que más están sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la parte positiva es esta, ¿no? También del librero prescriptor, que es algo que se ha ganado, y que esto es mal se tiene que hacer para perderlo ahora, ¿no? No sé. A ver, en América Latina, cualquier editor en América Latina, por supuesto que espera las compras públicas o las ayudas públicas. Salvo aquellos que están muy ligados a ese mundo por la cuestión educativa o porque hacen textos complementarios que están muy directamente ligados al mundo escolar, nadie edita pensando en eso, ¿no? Al mismo tiempo, lo que te pasa hoy, al menos en este continente, es que esperar ayudas públicas en este contexto, digamos, es un poco difícil. Es un poco difícil que lleguen, e inclusive es difícil pedirlas, porque tenés una situación sanitaria que te exige todos los recursos, y porque tenés una crisis económica que excede largamente el mundo del libro. Incluye el mundo de la construcción, la industria turística, la gastronomía. Digo, si miramos los sectores de la economía argentina, yo diría que el mundo del libro no es el más golpeado. Debe estar en el puesto 10 entre los más golpeados. Antes hay otros 9
que seguramente van a requerir más ayudas públicas. Y respecto a las librerías, yo creo que la recuperación va a ser complicada en las cadenas. En las otras no creo que vaya a ser complicada. Digamos, me parece, al menos acá, hablo de la experiencia argentina porque, como decíamos antes, cada país tiene su estructura y sus condiciones y cosas que acá son válidas no son extrapolables a otros lugares, ¿no? A mí me parece que las librerías independientes se van a acomodar relativamente rápido. Te diría que, mirá, han pasado cosas raras. Hay librerías independientes que vendieron más que el año pasado, no menos. Claro, la caída de algunas cadenas fue el 65%, o sea, eso no se compensa con nada, no hay manera de que 150 libros independientes te compensen eso. Pero si vos tenés el ejemplo de libros que vendieron más que el año pasado, más relativamente poco, digamos 5 o 10%, pero en este contexto de vender más, es un milagro, o sea que ahí se gestó algo que yo no creo que se rompa, o por lo menos que no se rompa del todo. Han ganado unos lectores que no van a perder. Van llegando más cuestiones. Llega un comentario, dice, mirando las cifras de importaciones, hoy creo que este es un año perdido. Hay países que disminuyeron un 90% sus importaciones de libros. La cadena de pagos está rota. En lo que va del año, los pagos de las exportaciones han sido mínimas y si reclamas te piden quitas. Gracias, muy interesante su diálogo. Bueno, ¿está la cosa tan negra? Bueno, estamos entre profesionales, sí. Digamos la verdad. Sí. Es cierto. Por supuesto que está tan negra. Pero hay de todo, hay de todo. Yo creo que es una forma de expresarlo bastante contundente, ¿no? Evidentemente estamos, o sea, nos necesitamos todos y en esa medida hay que hacer gestos, bueno, yo creo que, no sé si en forma de quita o en forma de financiación, como decía Fernando antes, también lo mencionábamos, ¿no? En la deuda adquirida por los distribuidores hasta la pandemia, bueno, se ha tenido que financiar, eso es cierto, ¿no? Estamos recibiendo mucho menos dinero. Por eso, de alguna forma, decía antes que nuestra necesidad de financiación también es para sostener, estamos sosteniendo la exportación, porque para mí sí es un tema clave para cualquier editor español, ¿no? El exportar. Como decía Fernando, tienes un núcleo duro de lectores que seguimos necesitando, pero todo esto se ha vuelto más complejo, ¿no? Y sí, en parte es cierto, pero tampoco lo diría de una forma tan contundente. Creo que al final todos tenemos que echarnos una mano, ¿no? A mí me parece que esa es una idea clave, ¿sabes? O sea, este es un circuito que da igual que empiece en una editorial, pase a un distribuidor, llegue a una librería y termine en un lector, o que sea al revés, digamos, ¿no? Lector, librería, distribuidor, editorial. Si vos no cuidás a todas las partes de ese circuito por igual, esto no funciona. Si vos tenés un país donde efectivamente, por situaciones X, ¿no? Todos los libreros te piden una quita, partamos de la base de que la situación es tan grave que la quita es necesaria, porque a veces eso sucede, ¿no? Entonces, bueno, si ahí vos tenés eso roto y te piden una quita, evidentemente esa quita se va a proyectar en las siguientes partes. Ahora, si los libreros no te piden una quita, no hay mucha razón para trasladar la quita a las siguientes partes, porque esto funciona en la medida en que todos conservemos al menos una base mínima de financiación. Esto no funciona si un distribuidor le pide una quita al editor de una cantidad X si él no la sufrió. ¿Por qué? Porque hay que encontrar formatos solidarios, porque esto va a pasar, como todas las crisis. Tardará medio año, un año y medio, pero esto va a pasar. Y cuando esto pase, todos tenemos que estar lo suficientemente enteros como para poder continuar. No es un momento para querer sacar ventajas, sino para entender de qué modo nos acomodamos todos juntos, ¿no? Os lanzo otra cuestión, esta es muy directamente para Eva. Dice, ustedes en Anagrama venden muy bien en Latinoamérica, pero a la hora de publicar prefieren escritores franceses o ingleses. ¿Por qué no apuestan más por autores latinoamericanos? Yo miraría el plan de publicación de los últimos años, porque creo que
que notaría la presencia de autores latinoamericanos y los títulos de los libros más vendidos de los últimos tiempos también, ¿no? O sea, yo creo que hay una cuestión de construcción de catálogo en Anagrama. Yo no llevo mucho tiempo trabajando allí, pero todos conocemos bien el catálogo y claramente ha tenido muchas líneas, ¿no? Algunas quizás son como más evidentes, más famosas y demás, ¿no? Y es verdad que históricamente autores extranjeros han formado, ¿no?, ese Dream Team de Anagrama, ¿no? Pero claramente podemos ver, históricamente ha habido autores latinoamericanos importantes, pero en los últimos tiempos hay muchos. Sí. Y hay una directa también para Fernando. Dicen, ¿por qué un país con unas librerías tan poderosas y una sociedad tan culta como la Argentina tiene una industria editorial tan frágil? Bueno, la industria editorial depende de la editorial o cualquier otra, la de la tecnología, la de los muebles, depende de unas condiciones económicas que precisan estabilidad, previsibilidad y políticas, digamos, económicas razonables y sustentables. Y eso no se viene dando en Argentina en los últimos años, en los últimos muchos años, porque una industria no nace o muere o se achica en 2 o 3 años. Entonces, si vos no tenés eso, si vos revisás la economía argentina de los últimos 25 años, tenés una sucesión de crisis que eso lastima naturalmente el tejido industrial. Y en la medida en que eso queda lastimado, la industria se debilita y por lo tanto es cada vez más chica. Lo que sí se mantiene es el universo del consumo, ¿no? Porque el lector quiere seguir leyendo. Yo creo que le resulta más o menos indistinto que el libro se haya producido en Buenos Aires o en otro lado, salvo si le cambia el precio, ¿no? Y creo que la razón es esa, la masa de lectores y de libreros es una unidad muy férrea, que lo que precisan es abastecimiento de libros. Si son de Argentina, de México o España, en la medida en que sean libros de calidad a buen precio, me parece que la mayoría de los lectores no siente mucho esa diferencia. Lo que quiere es calidad y buen precio, en definitiva. En esta línea abundan en esta cuestión argentina. Aquí hay otro comentario similar. Dice, el país con mayor calidad y exigencia de lectores de América hispana, con una tradición literaria universal. Bueno, ¿por qué en vuestra opinión, ya lo habéis contestado, lo has contestado ahora Fernando, de vosotros, se hundió económicamente el sector editorial nacional argentino? Y añade, México comienza a seguir el mismo camino. ¿Cómo está la cosa en México? Pero eso me parece que hay un error. En realidad, si vamos a decir que se hundieron los dos al mismo tiempo. Quiero decir, y yo no hablaría de hundimiento, ahí lo que hubo es un cambio en la propiedad accionarial de las editoriales míticas argentinas y mexicanas, pero eso tiene que ver con 2 procesos. Primero tiene que ver, evidentemente, con la caída del muro en 1989 y la expansión del capitalismo en todo el mundo. En segundo lugar, tiene que ver con el crecimiento de la industria editorial española, que va acompañado con el crecimiento de Europa. Y en tercer lugar es la globalización. En cuanto los flujos financieros empiezan a circular de una manera más libre de lo que circulaban antes de 1990, esa internacionalización llegó a todos los sectores de las economías locales, no solamente al del libro. Pasó con el petróleo, pasó con las siderurgias, digamos, donde vos mires las industrias en Argentina, o en Colombia, o en Chile, vas a ver que hoy la participación de lo que sea el capital nacional o la burguesía nacional es muy inferior a los últimos 30 o 40 años. O sea, lo que pasó en el mercado del libro no es tan raro. Más allá de situaciones endógenas de cada país que pueden añadir madera a este fuego, ¿no? Que eso también ocurre en el caso de Argentina y quizás en el caso de México por la crisis del tequila en la década del 90. Pero yo creo que ahí lo más importante, si haces una breve historia, es la expansión de las editoriales del grupo Prisa en la década del 90, sobre todo Alfaguara y Santillana, que en muy poco tiempo
tienen una presencia muy grande en América. Luego Planeta y luego lo que era Random House y ahora Penguin Random House, ¿no? Eso te explica el cambio en morfología de la región. Yo no hablaría de hundimiento, ¿viste? Bueno, los flujos económicos tienen sus ciclos, ese ciclo marca eso, y lo que tenés en contrapartida es el surgimiento de muchos editores independientes, buenos en cada país, que operan con las propias dificultades de los editores independientes, agravadas por las crisis de estos países, pero eso sigue vigente. Y lo otro son cambios de ciclos económicos. Tal vez para desencallar un poco esta especie de bucle melancólico, ¿por qué no hablamos un poco de cuáles podrían ser las recetas, el futuro, qué se puede hacer para fortalecer esta relación, estas exportaciones entre Latinoamérica y España? Eva, ¿qué se puede hacer en positivo? Yo creo que en primer lugar mucha pedagogía también, ¿no? Es difícil para muchos editores entender qué tienen que hacer, cómo empezar, ¿no? Cuando quieres exportar. Realmente no es nada sencillo, porque antes en la charla de Sol comentaba, ¿no? Estoy sola, vengo del departamento editorial, ostras, tú te montas una editorial y ya no te hablo de una que esté una persona, pero da igual, 3, 4 editoriales que empiezan, que llevan unos años, que quieren caminar ese puente, ¿no?, hacia Latinoamérica. Ostras, no tienes la más remota idea de cómo empezar, y generalmente todos son trabas, ¿no? Yo empezaría por ahí, no sé cómo, no sé en qué foros, pero de alguna forma echar una mano, hablar más entre todos, una actitud un poco más colaboradora, más abierta en cuanto a explicar, ¿no?, muchas cosas de cómo se debe hacer, ¿no? Esto es un poco a veces como, no sé, bueno, la comparación no sé si es muy afortunada, pero como invertir en bolsa, ¿no? O sea, el primer consejo que te dan es, hostia, arriesga hasta cierto punto, ¿no? O sea, lo que no necesites de alguna manera, ¿no? O sea, exportar, si metes la pata bien, hostia, te vas detrás. Entonces yo creo que hay que explicar muy bien cómo hacerlo. Desde las propias editoriales tiene que haber un análisis muy complejo y muy profundo de cuál es su capacidad financiera, cuál es su capacidad de producción, cuál es su capacidad de establecer buenos acuerdos de distribución, la capacidad para gestionar eso después, que es, si en España a lo mejor tienes 1, tienes 2 y luego te plantas con 8 o 10 en América, esto requiere mucho trabajo, ¿no? Esto para empezar, por decir algo, para lo que sería el común de los editores españoles independientes. No sé, Fernando, ¿cómo ves esas recetas un poco para salir un poco del bache? A ver, yo creo que en este momento hay una cosa que es muy importante, además de la pedagogía, porque lo que dice Eva es cierto, exportar tiene un montón de cosas que tenés que ir aprendiendo. En este contexto en particular es muy importante la paciencia, porque esto se va a ir reconstruyendo de a poco. O sea, y te digo, no es un mal momento, paradójicamente, para editores que empiezan a exportar. Sí es un mal momento, evidentemente, para los que vienen exportando mucho y ahora exportan menos, ¿no? Porque después de una crisis siempre hay una reconstrucción, y en esa reconstrucción siempre se crean espacios que antes no estaban, demandas que antes no estaban, la gente quiere novedades, porque bueno, salís de esto y decís, bueno, a ver, aire fresco, ¿no? Ahora, eso es conceptual, y yo creo que yo me acuerdo que eso pasó en Argentina después de la crisis del 2001, entre el 2003 y el 2004 aparecieron un montón de editoriales, que uno diría, no tiene mucho sentido esto, porque la crisis es muy reciente, pero es que es al revés, porque cuando salís de una crisis, digamos, lo que querés es ir hacia adelante, no quedarte detenido en la pena de la crisis. Y respecto de lo que es el trabajo de la exportación, es muy arduo, simplemente tenés que aprenderlo y ponerte, y eso da frutos. O sea, yo creo que ahí hay algo, a lo mejor en España, lo que es muy difícil probablemente es para editoriales chicas hacer el trabajo ese sola, ¿no? Eso pasa en España y en cualquier lado. Pasa en México, pasa en Argentina. Siempre es preferible ahí que unan voluntades, 3, 4, 5 editoriales, porque eso te va a dar un volumen. Vas a poder pagarle el salario a una persona el día entero o medio tiempo,
y no te vas a enloquecer con los mails que te pueden llegar de un montón de editoriales de América Latina para comprarte quizás en relativamente pocas cantidades en relación con lo que estás vendiendo en España. En cambio, si hay una unión de editores que se lleven bien naturalmente y que puedan coincidir, eso funciona, porque con una masa crítica este trabajo es más fácil. Todo, la comunicación, los envíos, etc. El mayor consejo sería ese, digamos, que la gente tienda a unirse en la medida en que haya compatibilidades. ¿Y en vuestro olfato de editores creéis que hay algún nicho de mercado, alguna tendencia, algún género, algo que pueda hacer un poquito más de locomotora, que pueda funcionar un poquito más en el mundo del libro, que pueda animar un poco la situación? ¿Creéis que hay un nicho mejor que otro? Al final los números... A ver, yo creo que la ficción, acá está pasando eso. Digo, la sobrecarga de información es tan abrumadora en los medios y en las redes, digamos, ¿no? El saber que está circulando es tan abrumador y con donde siempre tenés la sensación de que estás sabiendo mucho menos de lo que deberías saber, que me parece que es un momento más de ficción que de no ficción, donde así como la gente mira más series que documentales en este momento, en Netflix o en cualquier otro lugar, yo creo que es un momento de la novela. Inclusive diría más de la novela que del cuento, porque hace falta como algo que entres en una relación con un libro que dura al menos una semana o una semana y media, ¿no? Y que sea como tu cable a tierra. Sí, es lo que marcan un poco los números, ¿no? La ficción ha aguantado muchísimo mejor que la no ficción. Y la literatura infantil y juvenil, que ya lleva tiempo en cifras de crecimiento y sigue en números positivos, ¿no? Un género muy Eso es tradicional. verdad, eso creció mucho, es cierto. Acá pasó también, ¿eh? En parte creo yo por el confinamiento, por lo que sufrieron los niños en el confinamiento. Y lo que mejor resistió en términos de categoría fue la literatura infantil. ¿Y qué tales tiempos son para la crónica, ese género tan característicamente latinoamericano? Anagrama puso en marcha hace poco un premio precisamente, ¿no? para empoderar ese género que está a medio camino entre el periodismo y la literatura. ¿Cómo está la salud de la crónica? Bueno, espero que bien, por el premio Anagrama, sobre todo. Pero, a ver, yo creo que ese género tiene unos lectores que no va a perder. Me parece difícil que en este contexto gane lectores. Pero tenés un lector de crónicas, sobre todo porque tenés muy buenos autores de crónicas en América Latina, que al final han terminado consolidando un grupo de lectores en el continente y también fuera del continente, y no creo que eso se pierda, porque eso no es exactamente... Ahí hay una cuestión novelada, el estilo cuenta mucho en esos libros, no es pura verdad, o por lo menos la verdad no es lo más importante en esos libros. Es más importante el estilo y la historia que la verdad. O sea, yo no lo veo creciendo, pero tampoco lo veo perdiendo. Llega una pregunta que dice, sois editores que trabajáis internacionalmente pero en editoriales independientes. ¿Eso es una ventaja o un inconveniente? Creo que las preguntas de ventajas e inconvenientes parece que están de moda hoy, ¿no? No sé, yo creo que probablemente no sé si hay ventajas e inconvenientes. Tenemos desventajas, que probablemente es esa capacidad financiera, esa es clara. La posibilidad de acuerdos importantes pues con compradores, etcétera, y siempre estás en desventaja. Hay una desventaja enorme en este momento respecto a los grupos, que es todo el trabajo con el Big Data, que ahí estamos obviamente en dos, no sé si en dos, en primera y en segunda, no, en primera y en regional, digamos, lo digo desde la envidia sana. Pero luego quizás las ventajas que tienes una cierta, no sé si esto es muy cierto, lo que voy a decir, pero es la sensación que tengo. Tienes una cierta libertad de movimiento y de agilidad que probablemente con una estructura mayor pues no tienes, ¿no? Pero cada cosa tiene sus puntos fuertes, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué opinas? Sí, en el fondo depende de la vida que quieras llevar, ¿no? Claro, en una editorial independiente tenés las habituales limitaciones que en cualquier negocio independiente, pero tenés más libertad.
Entonces, si tu ecuación de vida es esa, estás en el lugar adecuado. Si tu ecuación es que vos querés negociar adelantos de $500.000 y vivir esa adrenalina, entonces no, estás en el lugar equivocado. Nos quedan 2 minutos. Yo os voy a pedir a cada uno de vosotros bueno, pues que hagáis un poco una reflexión final, un poco este momento latinoamericano, la relación con España, un poco qué podemos esperar para los próximos tiempos, cuál sería el deseo, cuál creéis que puede ser la realidad. Un poco en un minuto contarnos un poco vuestras impresiones. No sé, empezamos por Eva, por ejemplo. Creo que lo más importante que podría decir ahora mismo, después de los 45 minutos que llevamos hablando, es que la gente se anime, que no tengan miedo los editores. O sea, realmente se pueden hacer cosas, se pueden hacer bien. Hay gente, bueno, estamos hablando con Fernando, pero esto lo podemos reproducir en otros países. Hay gente al otro lado con quien podemos hacer buenos acuerdos de trabajo y vale la pena. O sea, es verdad que a largo plazo vale la pena. Es verdad que siempre te dicen también cuando empiezas a trabajar de forma más intensa con Latinoamérica que cíclicamente vas a tener episodios así. Este trasciende, ¿no?, el contexto latinoamericano, pero igualmente, más allá de la pandemia, vas a tener siempre momentos, ¿no?, más inestables y de repente algún revés que va a ser duro, pero en el contexto global vale la pena, no sé, y aparte que es bueno, llevo muchos años haciéndolo y para mí es un placer, ¿no? Te da una riqueza, te da un conocimiento muy grande, ¿no? Yo animo a todo el mundo y a buscar esas asociaciones, a buscar estas empresas incluso españolas que te ayudan a exportar y tienen acuerdos con varios distribuidores ya establecidos. Hay fórmulas, ¿no? Y creo que vale la pena poner un poquito de trabajo ahí y buscar la mejor forma para cada editor, que eso es relevante en función de las características de cada uno. Fernando, ¿tú tampoco tiras la toalla? No, pero para nada. No, en realidad, mira, yo creo que acá hay un tema que es importante. En primer lugar, América Latina es un negocio de largo plazo para el mercado del libro y puntualmente para los editores españoles. Esto es así desde antes y seguramente va a seguir siendo así con los accidentes propios de la región más esta crisis. Ahora bien, cuando vos mirás toda la región, vos tenés en América Latina, pero seguro, 250 librerías independientes de primerísimo nivel. Eso es mucho. Eso es mucho para cualquier editor. O sea, vos tenés 250 puntos de ventas que te agrupan un montón de lectores que estaban esperando leer un libro de un autor que no conocen. Eso hay que construirlo. Digo, no es fácil, claro, porque si tuviera los 250 en la misma región y fuera fácil llegar, y la logística fuera barata, etcétera, etcétera, esto sería coser y cantar. No es eso, pero las tenés. Entonces, eso es simplemente un trabajo continuo, donde vas construyendo y vas conociendo este librero, el otro, este distribuidor, aquel. Así te surgen autores, porque el librero te dice, léete a tal, léete al otro. Esa red hay que trabajarla, y si la trabajas bien, funciona. Con crisis, sin crisis, siendo prudente naturalmente, porque es un territorio que tiene sus accidentes, pero te funciona y te va a seguir funcionando. Eso no va a desaparecer, porque ese es un tejido cultural que trasciende a las librerías. Y eso no se pierde de un día para el otro por 1, 2 o 5 crisis. O sea, yo no sería pesimista, sería prudente, pero bueno, porque el contexto invita a la prudencia, que es otra cosa, nada más que eso. Bueno, pues gracias, Fernando Fagnani, Eva Congil, gracias por esa llamada a la prudencia, al realismo, pero también a la esperanza en esta relación editorial de libros y de amor con Latinoamérica.